¡Ey, chavalada! ¡Por fin es jueves! Buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a Por fin es jueves, un programa de radio, un espacio donde queremos combatir la desinformación. ¿Y cómo lo hacemos? Pues hablando con personas que saben cosas. Me gusta a mí decir, hoy tenemos el placer de contar con nosotros, de tener con nosotros a Jesús Castillo. Muy buenas, Jesús. Muy buenas, ¿qué tal? Jesús es catedrático de Ecología Política en la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla. Y bueno, hoy hemos querido contar con él porque hay un run run últimamente, en general en Andalucía, pero sobre todo en Sevilla, que nos preocupa mucho, que tiene que ver con la, iba a decir, posible contaminación, ahora él nos contará, del río Guadalquivir, a raíz pues, de la actividad minera de Cobre Las Cruces, la de Andalcóllar, que es desgraciadamente conocida por todos nosotros, ¿no? Que se va a volver a poner en funcionamiento. Y bueno, Jesús, con otros compañeros de su grupo de investigación, pues han hecho algunos estudios de los que hemos tenido referencia. Y claro, pensamos que en vez de leer el informe científico, que mejor que nos cuente él de manera pues comprensible cómo están las cosas y bueno, cuál es el nivel de alarma, de preocupación que debemos tener y en qué situación estamos ahora. Así que aprovecho, te doy otra vez la bienvenida y te pregunto, ¿cómo está la situación en el Guadalquivir, Jesús? ¿Qué tal, Esperanza? Pues la situación es preocupante. La situación es que la mina Cobre Las Cruces lleva virtiendo agua con metales pesados al Guadalquivir desde 2008. La concentración de los metales en esta agua de vertido de la mina es una concentración baja. Entonces el problema no es la concentración, el problema es que están llegando millones de litros. Entonces cuando sumamos poca concentración en muchos litros, nos da como resultado miles de kilos de metales que han llegado al estuario del Guadalquivir. Y lo que está pasando también es que las minas han inventado, porque se la han sacado de las chisteras, un modelo de comportamiento de los metales en la agua del estuario que no es real. Y no solo eso, sino que la Junta de Andalucía lo ha asumido como cierto. De manera que la mina y la Junta de Andalucía, en sus autorizaciones ambientales de vertido, dicen que los metales a baja concentración, que es cierto, que hacen un proceso de depuración, que no elimina todos los metales, como he dicho, llegan a baja concentración, pero millones de litros, esos metales llegan disueltos. Es decir, es como si cogemos sal y la disolvemos en un vaso de agua y esa sal desaparece porque los iones están ahí en el agua. Bueno, pues esa agua, según la mina y la Junta de Andalucía, con los metales disueltos, llega al estuario y como en el estuario hay más agua que en el vertido, es como si cogemos el vaso de agua con la sal y lo echamos en una bañera y probamos la bañera y no está salada. Claro, se ha disuelto de alguna manera, la concentración se ha casi se ha diluido. diluido. Se ha perdido, Claro. Ya es mucha menos la concentración. Y entonces esos metales disueltos y después diluidos saldrían sin mucho problema por la boca del estuario, por Sanlúcar de Barrameda, hacia el Océano Atlántico, y ahí se perderían los metales. Y entonces, según la mina y la Junta de Andalucía, aquí no hay impacto ambiental ninguno. Nuestro grupo de investigación lleva trabajando en estuarios desde los años 70. Yo personalmente llevo desde finales de los 90. Y además muchos de nuestros estudios han sido en el estuario de los ríos Tinto y Odiel, uno de los estuarios del mundo más contaminados con metales. De manera que sabemos muy bien cómo funcionan los metales en los estuarios. Pero no solo eso, yo empezaba a investigar en este tema hace un año y estamos colaborando con investigadores de la Universidad de Granada, de la Universidad de Cádiz y compañeros de la Universidad de Sevilla de varias disciplinas. Entonces, lo que sabemos en ciencia, y antes del verano eran hipótesis que ya se han corroborado como ciertas, es que los metales no se quedan disueltos en el agua. Los metales, cuando llegan al estuario del Guadalquivir, se unen a partículas que hay en suspensión. Si uno va desde Sevilla al Aljarafe y pasa por el estuario, no confundamos la dársena del Guadalquivir, claro, que es la que pasa por dentro de la ciudad, con el río vivo, digamos, que es el estuario. Pues si uno sale de Sevilla, camino del Aljarafe, y pasa por el estuario, verá que tiene un color con ocre, marrón, porque tiene muchas partículas en suspensión. Entonces los metales se pegan a esas partículas. Y además, en la zona de vertido de la mina, que es aquí cerca de donde estamos, en la Algaba, toda esta zona interior del estuario funciona como una zona donde domina la sedimentación. Es decir, lo que está pasando realmente, lo que ha pasado es que los metales se unen a esas partículas y se quedan en el fondo. Esas partículas van al fondo, van a los sedimentos del fondo. Y desde los sedimentos del fondo pasan a los seres vivos que a la cadena trófica. A la cadena trófica, a la red trófica.
De manera que hay 2 estudios científicos de compañeras de la Universidad de Cádiz que demuestran que las altas concentraciones que hay de metales en los sedimentos del río Guadalquivir tienen efecto ecotóxico. ¿Esto qué quiere decir? Que disminuyen el crecimiento, la reproducción y la supervivencia de las especies que viven en el río. Entiendo. Claro, entonces, si yo lo he entendido bien, cuando el consejero de Industria nos dice una y otra vez que no hay ningún problema con ese vertido de las minas en el Guadalquivir porque el agua está prácticamente limpia, porque se depure, porque se hacen miles de análisis, lo que tú nos estás diciendo, claro, es que desde el punto de vista científico esos análisis que están haciendo no están teniendo en cuenta todo el impacto, porque es verdad que hay partículas en suspensión, pero no desaparecen por arte de magia, sino que quedarían pegadas a otras sustancias, ¿no? Al fondo, van al fondo. Irían al fondo con los metales, por tanto, no desaparecen, sino que se quedan ahí. Y luego, además, acabarían impactando o entrando en la cadena trófica. No sé si esa es la manera de... La red trófica, la manera de decirla, porque me imagino que luego acaban impactando tanto en la flora como en la fauna de la zona, en los peces, además, y tú además creo que has hecho algún estudio sobre eso también, de forma que también acabarían impactando en la salud humana. Claro, el consejero de Industrias y Minas sabe perfectamente lo que está pasando porque los datos que nosotros estamos analizando los tiene la Junta de Andalucía, porque estos datos, fíjate, los toman empresas contratadas por la mina. Como la mina de Cobre Las Cruces, que es la que ha estado contaminando, tiene un permiso de vertido, entonces en ese permiso de vertido hay un plan de vigilancia. Claro. En ese plan de vigilancia, empresas contratadas por la mina muestrean agua, sedimentos y peces. Nosotros lo que hemos hecho es pedirle esos datos, porque esas empresas que trabajan para la mina, lo cual es un conflicto de intereses, ¿no? Que la propia mina recoja los datos para el control para de ser su controlada, vertido. claro. Pero bueno, las empresas que contrata la mina le mandan los datos a la mina. La mina se lo manda a la Junta de Andalucía, de manera que el consejero sabe perfectamente lo que está pasando y si no lo sabe, que pregunte en su propia administración. Y lo que está pasando es que el agua no es lo importante son los sedimentos. La Junta de Andalucía tiene una actitud negacionista, está diciendo que no hay impacto y ya hay un daño ambiental demostrado en los sedimentos. La Junta de Andalucía, por hablar de manera sencilla, está metiendo la mierda minera debajo de la alfombra. La alfombra serían los sedimentos del fondo del río. Porque, fíjate, cuando la mina ha cambiado su actividad, por ejemplo, hubo un gran corrimiento de tierras en la mina de Cobre Las Cruces y dejaron de extraer mineral. En ese momento bajó la concentración de los metales en el sedimento del río hasta un 40%. Ostras, claro. Cuando la mina empezó a explotar escombreras que habían desechado y que vieron que tenían muchos metales y volvieron a explotarlas, aumentó la concentración de metales en los sedimentos del río. O sea, que la actividad minera se relaciona directamente con la contaminación en el río. Y no solo eso, sino que cuando sale más zinc por la tubería de la mina, a los 2 días hay más zinc en los sedimentos del río. Y otras características del vertido se relacionan con la contaminación en los sedimentos. Claro. De manera que está demostrado científicamente que la mina Cobre Las Cruces lleva contaminando los sedimentos del río desde 2008. No hemos cogido al asesino clavándole el cuchillo. No hemos visto al asesino clavando el cuchillo en la víctima, pero tenemos el arma del crimen con las huellas dactilares del asesino. Una cámara lo ha visto entrar en la escena del crimen. Y tenemos a un taxista que lo ha llevado y como testigo de que entró por allí. Por lo tanto, la mina Cobre Las Cruces, científicamente, podemos decir que ha contaminado el río. Y esto, el consejero, y voy más allá, el presidente de la Junta de Andalucía debería de tomar cartas en este asunto, porque nos estamos jugando mucho. Cuando hablamos de Coria, no hace falta decir nada más. Coria del Río, Puebla del Río. Todo el mundo sabe de qué río estamos hablando, ¿no? Porque es el río de los andaluces, las andaluzas. Claro. ¿Y qué pasará? ¿Tenéis previsiones? ¿Habéis hecho estudios de qué impacto puede tener esa gran tubería de 30 kilómetros que se quiere construir, que se está construyendo desde Aznalcóllar hasta otra vez el Guadalquivir para verter todos esos desechos? La mina de Cobre Las Cruces construyó una tubería de 12 kilómetros que desemboca a la altura de la Algaba. La mina de Aznalcóllar todavía no tiene todos los permisos. Tiene el permiso de la Consejería de Medio Ambiente para el vertido, pero no tiene el permiso final de la Consejería de Industria y Minas. De manera que todavía no ha empezado a construir nada. ¿Qué pasaría? Pues ya sabemos que los albures, que es un pez que aquí se come en muchos pueblos,
los albures desde el estadio de la Cartuja hasta la zona del vertido en la Algaba han bioacumulado varios metales a altas concentraciones a lo largo de toda la época del vertido de Cobre Las Cruces, y sobre todo de plomo. De plomo, el 31% de las muestras de los albures desde 2019 han superado lo permitido por la Unión Europea para ingesta de carne de pescado. Y estamos hablando que estos análisis que han hecho las empresas que trabajan para la mina lo hacen en músculo de albur. En músculo además dorsal, de aquí arriba, de la parte del pescado de aquí arriba, que es la parte del pez que menos metales acumula. El músculo del lateral, que es el músculo rojo del pez, acumula más, y sobre todo el hígado, que es la depuradora del pez, acumula mucho más. Y aquí se come, claro, cuando uno se come un albur magnífico, buenísimo, en adobos, pues uno se come los músculos rojos y blancos, no separa músculos. Y cuando uno se come el hígado, que le llaman por aquí los torteros, que son una delicatessen, pues eso no está analizado. No está analizado qué concentración de metales tienen los hígados de los albures que se están pescando. Hay muchas incertidumbres, incluso que podrían estar poniendo en riesgo la salud pública. Sin ser alarmistas, desde la ciencia tenemos los datos que tenemos. Claro. Tenemos unos datos, porque hasta ahora he hablado con datos que ha tomado las empresas que trabajan para la mina, pero con compañeros de zoología de la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla tenemos datos que estamos trabajando en ellos para publicarlos de 2022 y 2023. Estos datos no se limitan a la zona del vertido, estos datos van desde la desembocadura del Guadalquivir, enfrente de Chipiona, hasta aquí, hasta el estadio La Cartuja. Y lo que muestran es que las altas concentraciones de metales que ha registrado la mina desde el estadio de La Cartuja hasta la Algaba bajan hasta la desembocadura del Guadaira con el Guadalquivir, más abajo de Coria del Río. Toda esta zona está altamente contaminada. Claro. Y además, las concentraciones de arsénico, potencialmente muy tóxico, y de zinc en la propia desembocadura del Guadalquivir son tan altas como aquí arriba. Entonces, todo indica que esos sedimentos que van al fondo estarían siendo transportados aguas abajo. Claro, a lo largo de todo el estuario, y sobre todo se ve una caída en la concentración de los metales en la parte central del estuario y más concentración en la parte alta y en la parte baja. Y tenemos que recordar que todo el estuario del Guadalquivir en su parte baja es una zona de reserva pesquera. Sí. Ahí no se puede pescar porque ahí es donde crían y engordan muchísimas especies que después nos comemos, como el boquerón. Entonces, desde un punto científico lo vemos muy claro. Esto no es un conflicto entre ecologistas y puestos de trabajo de la mina. Esto no es un conflicto entre 4 perros flautas y puestos de trabajo. Esto es un conflicto entre decenas de miles de puestos de trabajo de sectores que llevan realizando su actividad de manera sostenible en el estuario durante siglos, como puede ser la pesca, la acuicultura, la ganadería, que hay muchas cabras, muchas ovejas que pastan en las orillas del estuario, la agricultura que riega del estuario y ahora más recientemente el turismo. Decenas de miles de puestos de trabajo. Un problema también puede ser de salud pública frente a la contaminación de la mina y unos pocos puestos de trabajo ridículos en comparación con todos los otros, y además durante muy poco tiempo, porque los proyectos mineros son 20 años. Claro, sí, es lo que estábamos hablando, hemos hablado alguna vez, que esto somos conscientes, yo creo que todo el mundo, de la importancia que tiene la actividad minera, no solo en Andalucía, que es verdad que es un porcentaje muy alto, sino en general, porque estamos en un momento de transición digital, de transición energética, y hay materiales que hay que extraer de la tierra, pero eso no significa que podamos asumir sin más que hay que hacerlo a cualquier precio. Hay que hacerlo primero conociendo y teniendo datos científicos, no de otro tipo, para ver a qué riesgo nos exponemos y tratar de que la actividad minera sea sostenible, pero no sostenible como entienden desde el gobierno de la Junta, que es sostenible porque el agua es prácticamente pura. Lo que te dice es básicamente que te puedes poner a beber en la tubería que desemboca, que esa agua está estupenda porque ya la han filtrado. Algo pasa y lo estamos viendo, y para empezar hay que pedirles controles y mediciones, ¿no?, que sean adecuados al tipo de contaminación que causan, hablando entonces de los sedimentos, ¿no? Claro, la clave no está en el agua, está en los sedimentos. En España no hay normas de calidad ambiental para los sedimentos, solo para el agua, es decir, por ley el agua no puede superar ciertas concentraciones de metales, pero en los sedimentos no hay normas de calidad ambiental, de manera que ellos dicen que están cumpliendo la ley, pero yo no soy experto en leyes, pero el plan hidrológico del Guadalquivir dice que las masas de agua
donde se están acumulando los metales en los sedimentos deben de mejorar su calidad ambiental en 2027. Y para esa mejora sí tienen en cuenta tanto el agua como los sedimentos como los seres vivos. Y están empeorando. Por lo tanto, y el plan hidrológico del Guadalquivir es una ley. Por lo tanto, parece que la ley no se está respetando tanto. Y por otro lado, hay un daño ambiental demostrado científicamente. Y cuando hay un daño ambiental, hay un responsable a nivel legal. Entonces, primero, que se fijen que mire el consejero debajo de la alfombra. Y segundo, que además no solo tenemos el tema del vertido de cobre Las Cruces, es que en estos momentos la mina de Arnalcoya está vertiendo metales al Guadiamar. O sea, en el 98 tuvimos el desastre de la rotura de la presa. Sí. Y ahora sigue pasando lo mismo. Y es que metales pesados están llegando desde la mina de Arnalcoya en estos momentos al río Guadiamar. Y por el río Guadiamar están yendo hacia Doñana y hacia el estuario del Guadalquivir. La Junta de Andalucía y en este caso también el Gobierno central, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, responsable del Guadiamar, ¿qué están haciendo? Mirando a otro lado, porque las leyes se cumplen. Claro, aquí el problema es un problema de diseño legal y es que la ciencia también está para decirnos dónde mirar, porque el problema está ahora mismo en otro sitio, está en el sedimento. Yo creo que ¿qué podemos hacer? Porque más allá de difundir este tipo de estudios, ¿no? Y darle a conocer a la ciudadanía los problemas que tiene, yo creo que también hay que recalcar que la actividad minera, tú lo has dicho antes, es verdad que da puestos de trabajo, pero no nos olvidemos que es una actividad extractiva que va a un sitio, prácticamente los quilmes se van a otro, y que además son empresas que no son empresas andaluzas. Con lo cual la riqueza real va a otro sitio, es decir, aquí nos quedamos con todos los efectos negativos, con todos los problemas que puede tener para actividades económicas que tú, como tú bien dices, que llevan muchísimos años haciéndose en Andalucía y además de manera sostenible, porque toda esa actividad económica que se da a lo largo del río en Coria, en Puebla, pues tiene un valor fundamental ecológico también, y sin embargo no la podemos cargar porque llega una gran empresa, dice que va a crear puestos de trabajo, crea unos cuantos, pero cuando acaba la riqueza se va y lo que nos dejan es una tierra más pobre y más contaminada y que a lo mejor hemos perdido una actividad sostenible. La verdad es que no queda más que daros las gracias por vuestra labor y pediros que sigáis, ¿no? Estáis haciendo esta labor de difusión, ¿verdad? Sí, yo como empleado público que me pagan con los impuestos de la gente, soy profesor de una universidad pública y sé de qué estoy hablando porque conozco cómo funcionan los estuarios. Me veo en la obligación de hacer una labor de divulgación científica para que la gente conozca realmente lo que está pasando. Y lo que estamos pidiendo es algo de sentido común. Lo que estamos pidiendo es una moratoria a los dos nuevos vertidos, porque el vertido de Cobre Las Cruces de 2008 ya ha contaminado gravemente el estuario en los sedimentos y los albures, que sepamos solo porque es lo que se ha estudiado, claro, están bioacumulando metales. Entonces, si se llevase a cabo el segundo vertido de Cobre Las Cruces ya autorizado y la reapertura de la mina de Arnalcoya, en función del volumen de vertido de estos dos proyectos mineros, se multiplicaría el problema que hay actualmente por 10. Entonces, lo que estamos pidiendo yo creo que es sentido común y es una moratoria a estos dos vertidos, un comité de expertos independiente que investigue en profundidad todas estas incertidumbres que hay y en función del resultado de ese comité de expertos que decida la Junta de Andalucía, que es la administración competente. ¿Qué miedo hay a un comité de expertos? Cuando se iba a hacer el dragado de profundización del estuario del río Guadalquivir, hubo un comité de expertos que asesoró. Claro. Cuando se iba a hacer el proyecto de cubrir las balsas de fosfoyeso en Huelva, hubo un comité de expertos en el que participé. ¿Por qué aquí no hay comité de expertos? ¿Qué miedo tiene la mina y la Junta de Andalucía a la ciencia? Estamos pidiendo algo muy sencillo, que se tenga en cuenta la ciencia. Pues se está pensando otra vez en el cortoplacismo, ¿no? De bueno, damos ahora esta autorización y ya veremos qué pasa luego, que es el cortoplacismo que tan enemigo es muchas veces, ¿no? Pues del bienestar al final de la ciudadanía. El cortoplacismo aquí no funciona porque cuando se mancha la imagen, claro, de una zona o de unos productos, como puede ser la pesca o la agricultura del Guadalquivir, es tan difícil limpiar esa imagen como limpiar los sedimentos cargados de metales. Entonces aquí el cortoplacismo no vale. Aquí hay que pensar en las generaciones futuras, porque nos estamos jugando mucho. Nos estamos jugando que las orillas, porque claro, estos dos proyectos nuevos anunciados de la mina Cobre Las Cruces y de Arnalcoya se llevarían a cabo durante 20 años.
Pero una vez construidas esas tuberías, ¿quién no nos dice que después de esos 20 años vienen otros 20 Claro. y otros 20? El río Tinto, que todo el mundo piensa que siempre ha estado contaminado, no estaba contaminado, solo estaba contaminado en su fuente, en su origen, pero no estaba contaminado a lo largo de todo su cauce. Juan Ramón Jiménez, en Platero y yo, tiene un poema que se llama El río, muy bonito, que dice: ay, Platero, ¿cómo nos han dejado el río? Porque él recuerda a principios del siglo XX el río Tinto sin contaminar a su paso por Moguer. Nos estamos jugando que el río Guadalquivir sea un río de sacrificio para la minería y que a finales del siglo XXI las orillas del río Guadalquivir estén rojas de metales como están las del Tinto. Uf. Y que nuestros niños vivan un río sacrificado para la minería. Y que todo el patrimonio inmaterial y la cultura de estas poblaciones que viven de manera sostenible explotando el río durante siglos y que han desarrollado una cultura que necesita el río se pierda. Ese patrimonio inmaterial no tiene precio. Nos estamos jugando la imagen de Andalucía, porque el Guadalquivir es el símbolo de Andalucía. Al final la idiosincrasia, ¿no? Nuestra forma de ser, de vivir, de estar y todo eso se podría ser puesto en jaque al final por la codicia, porque lo que se pide es algo tan sensato como que haya un informe de expertos independientes, si es posible no pagados por la mina, no por nada, pero nos parece algo malo. Si pueden ser servidores públicos, pues mucho mejor, y que las decisiones que se adopten se hagan con transparencia y publicidad y tomando en cuenta todas las variables, porque claro, a la gente que pide la mina, que bueno, pues que lo hace desde su necesidad o desde la conciencia de que es una actividad que reporta, digamos, beneficio económico, social, industrial, hay que contraponer pues la de todos esos sectores que se verían afectados, pero, y al final hay que tomar decisiones en base al conocimiento real, ¿no? Claro, pero es que además estos proyectos mineros reciben millones, una lluvia de millones de dinero público en subvenciones que podrían ir a diversificar el tejido productivo de esa zona y no serían necesarias las minas. Un comité de expertos que traigan a los mayores expertos del mundo en estuarios desde lejos, de muy lejos, que vengan los científicos mejores del mundo en estuarios internacionales, que los inviten aquí y le cuenten que los metales se quedan en el agua, que se van a reír en la cara del consejero. Claro. Porque cualquiera que sabe cómo funcionan los metales en un ecosistema acuático sabe que la clave está en los sedimentos. Claro, es que la idea esa era demasiado bonita, ¿no? Los metales como que se deshacen, te imaginas tú lo que has dicho, la sal, ¿no? Partículas que se diluyen y como por arte de magia desaparecen. Claro. Y resulta que no, que se pegan. Se adhieren, ¿no? Se adhieren con D, no con B. Se adhieren a otra sustancia y acaban depositados en el fondo, con lo cual eso no solo no desaparece, sino que no solo está en la zona donde está el vertido, sino porque lo hemos visto, va yendo río abajo, ¿no? Y va contaminando mayores zonas del río. Normalmente los sedimentos en el estuario del Guadalquivir se mueven aguas arriba. La marea los transporta aguas arriba. Cuando la marea choca con la presa de Alcalá del Río, a 110 kilómetros de la desembocadura, la marea pierde fuerza y todos esos materiales que lleva en suspensión caen al fondo. Pero cuando llueve mucho, como este año, y la presa de Alcalá del Río suelta agua y la presa del Jergal, de la que bebemos en Sevilla, suelta agua, entonces esa agua sí arrastra los sedimentos aguas abajo. Claro, todo esto de la minería tiene muchas conexiones, porque podríamos decir, lo primero que queremos es que se estudie bien y después que haya ingenieros que nos expliquen si es posible depurar mejor las aguas para que no lleguen tantos metales. Hay sistemas de depuración como la osmosis inversa, sistemas por membrana que podrían quitar más metales del agua. Y después también tendremos que plantearnos muchas cosas, por ejemplo, ¿por qué este tipo de aparatos electrónicos duran lo que duran? Claro. Podrían durar mucho más. La obsolescencia programada está prohibida, pero la disfrazan como mala calidad. Tendríamos que tener aparatos que se pudieran reparar, claro, que se pudieran reciclar los metales que llevan dentro. Tendríamos que plantearnos si necesitamos realmente minas para la industria del armamento, ahora que se habla tanto claro de que Europa se tiene que rearmar. La mina está en el corazón de muchas de las cosas que están ocurriendo ahora y tiene muchos impactos socioambientales asociados. Y en el Guadalquivir lo estamos viendo perfectamente.
Tiene que ver, por tanto, con este sistema de vida, ¿no?, del que nos hemos dado, de las prisas, de usar y tirar, ¿no?, de tener muchas cosas que a lo mejor no necesitamos y, como bien dice, que se te rompe algo y siempre te dicen es más barato comprarte otro que repararlo. Y lo que estamos haciendo es sometiendo a la tierra mucho estrés, ¿no?, porque estamos extrayendo cosas para hacer más, para que al final se enriquezcan unos cuantos. Yo creo que eso hay que tenerlo siempre claro. Y en el caso de las minas, a mí me gusta resaltarlo porque cuando se habla de puestos de trabajo, o sea, el beneficio son los puestos de trabajo y ya está. Porque es que no suele revertir de ninguna otra manera, y al contrario, cuando lo dan al collar, ¿cuánto dinero nos costó? Ahora está el juicio, ¿no? ¿Cuánto dinero cuesta? Aparte del impacto que tuvo ambiental la rotura de la balsa y lo que eso supuso, y además para toda la zona, ¿no? Lo que hablábamos antes de cuando te mancha el nombre, ¿no?, de lo difícil que es luego recuperarte de eso. E insisto, en el tema del Guadalquivir, los puestos de trabajo que están en riesgo son muchísimos más de los que crearían las minas y además prolongados durante muchísimo más tiempo. Muy bien, bueno, pues la verdad es que la charla me ha resultado de lo más, yo creo, útil. Espero que haya servido para que entendamos un poco más qué es lo que nos jugamos con esto de las minas. Y como lo has dicho muy bien, esto no es solo un conflicto en el que 3 o 4 perroflautas hablan del medio ambiente por encima de todo, sino que al contrario, hablamos de datos, hablamos de estudios científicos, yo creo que eso es clave. Y aquí en Por Fin es Jueves lo tenemos muy claro. Nos gusta hablar con las personas que saben, y en este caso gracias por venir, porque cuando vimos el estudio y vimos tu nombre nos pareció que la mejor manera, la mejor persona que podía explicar este tema eras tú. Así que te doy las gracias otra vez, te digo que cuando quieras, pues aquí tienes un espacio para hablar y contar qué es lo que nos está pasando, porque depende de nuestro futuro y el de nuestros hijos e hijas sobre todo. Y bueno, como hoy es jueves y nosotros, bueno, pues somos de la creencia de que la felicidad hay que politizarla. Entonces, como la felicidad también hay que politizarla, además de otras muchas cosas, creemos en la reducción de la jornada laboral. Entonces, creemos en la jornada de 32 horas. Hoy es jueves y lo que queremos es cerrar el chiringuito, irnos a tomar una cerveza y empezar a disfrutar del fin de semana. Mil gracias de verdad. A vosotras por invitarme para tratar este tema tan importante. ¡Ey, chavalada! ¡Por fin es jueves!